Ya tenemos el contacto telefónico en la mañana de hoy. Se trata de Ilenia Medina, secretaria nacional del Partido Patria para Todos, que es miembro del Gran Polo Patriótico. Bienvenida, Ilenia, nuevamente Bajo la Lupa. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos ustedes, usuarios de ese magnífico programa Bajo la Lupa? Gracias, Ilenia. Bueno, tú eres diplomática internacionalista con posgrado en hidrocarburos, especialización en política internacional y en la Universidad de Brasilia. Queremos entrar contigo por el tema sigue siendo noticia y declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Bueno, dice que ya no, si lo invitan a UNASUR, a la reunión de UNASUR, que fue reprogramada, no asistirá, que va a la ONU y a otras instancias internacionales, ya que la OEA no consiguió el voto que le faltaba para que se pusieran de su parte. ¿Qué nos dice? Bueno, en primer lugar que nos parece, mira, eso lo tenemos que observar los venezolanos y venezolanas, los tenemos que observar en varias perspectivas. En primer lugar, en relación a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, nos parece muy importante y ojalá estén escuchando este programa. Resulta que la guerra en Colombia, el conflicto armado en Colombia, desde hace más de 60 años, viene expulsando a los colombianos pobres, a los campesinos, a los artesanos, a todo aquel que no esté vinculado a la oligarquía colombiana, los expulsa. Y se ha convertido en un negocio redondo porque le quitan las tierras, le quitan sus posesiones, sus casas, y estas personas, estos hermanos colombianos, tienen que salir, los obligan a salir de Colombia a cualquier lugar. El primer lugar que se encuentran, por obvias razones geográficas, es con Venezuela. También los encontramos en Argentina, en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, en Europa. Pero resulta que ellos, como cualquier persona decente, trabajan en lo que encuentren. Y parte de eso, del producto de su trabajo, lo envían en remesas, en divisas, a Colombia. Se ha convertido, Colombia no exporta nada que no sea la sangre de los colombianos. Entonces ellos pretenden que no resolver el conflicto armado colombiano, a pesar de que supuestamente hay iniciativas, pero en el fondo no les interesa, no les conviene, porque la oligarquía sigue usando los recursos financieros de Colombia para sí misma, para su propio beneficio, y los pobres colombianos le reportan al Estado colombiano una cantidad enorme en divisas, las divisas que proceden de los países en los cuales ellos encuentran refugio seguro, particularmente de Venezuela. Ellos envían a Colombia una suma extraordinaria de divisas y a ellos no les interesa, y resulta que hay un detalle que tal vez para el que no conoce el tema internacional no lo advierte. Cuando el presidente Santos corrige el error, que no está el error, es la visión deshumana del alcalde de Cúcuta, cuando dice, pero ¿qué hacen esos colombianos acá? Acá no hay nada, nosotros no podemos ofrecerle nada. Es decir, el alcalde de Cúcuta cuestiona que estén llegando colombianos al territorio colombiano, que es la patria. Y luego se da cuenta el presidente Santos que ellos no pueden decir eso porque están, no porque lo sientan, no porque entiendan que los colombianos pobres que viven expulsados fuera del territorio colombiano no tienen derecho. Él se da cuenta que está en un proceso electoral. Ahorita, en un mes, celebran las elecciones regionales y municipales. Y tiene que enmendarle la plana al alcalde de Cúcuta y le dice, asume la tarea y decir, bueno, ahora sí vamos a aceptarlo, que vengan. Entonces, habría que ver si los 5.600.000 más el 1,5 millones que está en Estados Unidos y unos cuantos en Europa, escuchan el llamado del presidente Santos y regresan con todo el derecho a Colombia. A ver qué va a pasar. Y eso significa además, fíjate tú, que en el marco del Estatuto de Refugiados, adoptado en Naciones Unidas en 1951, cuando
finalizan, cuando terminan las condiciones por las cuales un país entra en guerra, y los compatriotas de ese país, los que nacen en el país, tienen todo el derecho de regresar. Cuando el presidente Santos dice electoralmente que regresen, pueden regresar, y todas aquellas personas que tienen condición, estatuto de refugiados en el mundo, pueden regresar, y los gobiernos, yo no digo que se vaya a hacer, pero los gobiernos pueden asumir que es verdad lo que dijo Santos, y decir, bueno, los refugiados ya no son refugiados, porque ya el propio gobierno dice que está en condiciones de recibirlos. Pero apartando eso, que es sumamente importante, ellos se lanzan con ese planteamiento, y ojalá fuera cierto, pero sabemos que no lo es, de aceptar a los colombianos y que regresen al territorio colombiano, pero lo más importante para ellos es el tema electoral. Y ellos se lanzan a una búsqueda, en lugar de sentarse a negociar, a discutir con el gobierno venezolano, como sucedió en Cartagena. En Cartagena, como todos sabemos, se dio una reunión binacional entre la canciller, nuestra joven canciller Delcy Rodríguez, que ¿Usted la acompañó? ¿Usted la acompañó? Nosotros asistimos porque nos invitaron a participar en cosas muy puntuales, Y asistimos, fuimos parte de la delegación, y podemos dar fe del excelente trabajo que hizo la canciller. Lo que vimos ante los medios de comunicación fue exactamente lo que sucedió internamente. Y no le quedó más cuando nuestra canciller primero denuncia la guerra mediática contra Venezuela y contra el presidente Nicolás Maduro, y le aclara, eso es un delito internacional, es un delito. Están provocando en Colombia un magnicidio, eso es un delito, uno de los delitos más graves en el orden internacional, y eso lo tenemos que denunciar. Pero además, nuestra joven canciller le exige al gobierno nacional y a la canciller de Colombia, la señora Holguín, que Colombia debe atender su frontera, debe entregarnos la lista de los paramilitares desmovilizados, pero lo cierto es que han venido inundando los territorios vecinos, particularmente a Venezuela, y además nos informe cuál es el plan para neutralizar a esos paramilitares, porque ellos siempre, el gobierno colombiano le ha exigido a todos los países de la región que enfrenten a los insurgentes revolucionarios, al ELN, a la FARC, etcétera. Históricamente lo han hecho, pero nunca han pedido nada similar para el paramilitarismo, que nacen del seno de las propias Fuerzas Armadas colombianas. Es decir, ahí hay una cosa extraña, y no solamente que es extraña, sino que esa asociación está respaldada por leyes que han promulgado tanto Pastrana como Santos como Uribe, que le permiten a ese factor ilegal que tiene vida en Colombia, contrabandear gasolina, hacer contrabando de extracción contra Venezuela, empobrecer nuestra moneda, apoderarse de las divisas de Venezuela, y eso es sumamente grave, sumamente grave. Fíjese, usted como internacionalista, también secretaria nacional del PPT y candidata por lista en el municipio Libertador, va también de la mano como fórmula, usted es del Polo Patriótico y va con también en la fórmula con Tania Díaz, y usted que fue hasta allá, hablan de guerra mediática. Me quiero detener en varios puntos, ¿no? Uno, en la guerra mediática que usted señala, que señala el gobierno, pero ¿en qué sentido? O sea, todas esas imágenes que se han visto internacionalmente no responden a la realidad de esas personas que están pasando por el río Táchira, cargando sus enseres, de eso que esos testimonios. Incluso el día de ayer salió una información a través del noticiero colombiano de la cadena Caracol, que decía algunas personas que le estaban cobrando 500.000 bolívares, 5 billetes de 100, pues para devolverse a Venezuela y retomar sus enseres, lo que le quedó, que hay de cierto. ¿Ustedes han ido por esa parte también humanitaria?
Yo, mira, la única crisis humanitaria que ellos pretenden dilgarle a Venezuela está en el propio seno del Estado colombiano, que ellos han promovido. Si la propia crisis humanitaria se genera cuando las instituciones colombianas señalan que los colombianos pobres no tienen derecho a vivir en Colombia. Eso es el primero, esa es la crisis humanitaria real. Pretender indilgarle a Venezuela, a las autoridades venezolanas, que está generando una crisis humanitaria, eso no se lo cree nadie, ni siquiera la OEA, que no es afecta su propia visión capitalista, conservadora, no creyó la puesta en escena del actor de segunda que mandó Juan Manuel Santos allá a Washington, que es el embajador de ellos, representante permanente en la organización. No les creyó eso, nadie les cree, porque Venezuela tiene un alto estándar de reconocimiento internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En segundo lugar, esas imágenes, supuestas imágenes, de la gente, fíjate tú, importante aclarar, los casi mil deportados, mucho poco más de 1.000 deportados, ¿no? 1.300 dice el presidente de Colombia. Bueno, Colombia, nosotros tenemos que creerle a nuestras propias autoridades. Okay. No, ¿cuál es la cifra que maneja el gobierno venezolano? No llega a 1.000 deportados. Entonces, el tema es el siguiente, que se hizo exactamente como lo establece el derecho internacional. Las personas que son ilegales, y han cometido, han estado en una situación asociada a temas legales, pues evidentemente no tienen ningún respaldo. Esas personas fueron entregadas a los consulados colombianos en Venezuela, con lista y todo, se le entregaron a las autoridades, exactamente como establece el derecho internacional. El resto admite ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas de Refugiados, admite ACNUR que estas personas que ustedes ven, que se han visto en las imágenes que se ven, que caminan con sus enseres, fueron personas que se fueron por voluntad propia, que no fueron deportados, que ellos huyeron, se fueron, porque evidentemente si salieron antes de que las autoridades venezolanas les pidieran que se marcharan o simplemente lo dejaran tranquilo, se marcharon por propia voluntad. Y dice la propia ACNUR que no ha encontrado el más pequeño resquicio de que se hayan violado los derechos humanos de estas personas. Y la ley, la doctrina internacional es sumamente clara. Primero, tú no puedes obligar a ningún país del mundo, lo que pretende hacernos Colombia, pretender obligar a ningún país del mundo a que te acepte a tus connacionales. No lo puedes hacer. Es un derecho soberano del país de decidir a quién acepta y a quién no. Pero cuando están en el país, el Estado debe respetar evidentemente los derechos humanos como lo ha hecho Venezuela. ¿Quién puede dudar que los colombianos que viven de manera decente, la gran mayoría, solamente es un sector pequeño que ha incurrido en graves delitos, viven en sana paz, trabaja y aporta a la construcción de nuestra patria? ¿Quién lo puede dudar? Casas, además, ya han sido beneficiados con la gran misión Vivienda Venezuela en el ámbito de la salud, de educación, acceso de sus hijos. Nacionalización de colombianos, porque hubo un momento que la oposición ha señalado, cuando estaba el presidente en vida, que se dio mucha nacionalización de colombianos para sumar votos a su tendencia. No fue para sumar votos. Mira, la Cuarta República tuvo, además que era xenófoba, ahora está defendiendo, persiguieron a los colombianos. Yo recuerdo, todos debemos recordar, las calles de Caracas y de Venezuela pintadas colombianos, váyanse, o sea, con insultos muy fuertes, una xenofobia, un chauvinismo peligroso. Eso terminó con la llegada de Chávez, un reconocimiento, una dignificación, y eso es importante. Ahora, que ellos pretendan ahora la oposición, porque simplemente se les acabó la manguanga, se les acabó el juego, porque sabemos con esas medidas de cierre de fronteras, y del estado de sección circunscrito a los municipios fronterizos, y tanto el Sur y Apure piden cierre la frontera en estos estados, por alguna razón será. Entonces,
En el derecho internacional Venezuela está absolutamente blindada. Cuando Juan Manuel Santos dice, y su procurador, que no tiene la menor idea de lo que está diciendo y está haciendo el ridículo, que van a ir a la Corte Penal Internacional, que vayan y cuidado si no los detienen a ellos, porque el primer gran crimen que está cometiendo Santos y toda la playa de presidentes que ha tenido ese país y ese procurador es que han permitido que tropas extranjeras a Colombia puedan tener impunidad, total impunidad en el comportamiento inadecuado contra su propia población. Es decir, las tropas gringas que están en Colombia pueden cometer cualquier delito como lo han venido cometiendo, violando menores, mujeres, y no les han hecho nada, no los han tocado, son absolutamente intocables. Eso es legitimar la impunidad. Esa denuncia está en la Corte Penal, los falsos positivos están en la Corte Penal, todo eso está en la Corte Penal, no hay nada, absolutamente nada. Eso es una puesta en escena de mal gusto, grosera, ofensiva contra el propio pueblo colombiano, que dicen, tenemos registros enormes donde dice, no fuimos maltratados, nos pidieron simplemente que saliéramos. No hay ninguna denuncia, ni ante la Defensoría del Pueblo, nuestra, que ha sido muy activa, ni ante ACNUR, que no puede decir que es chavista, porque es de Naciones Unidas, donde recojan alguna denuncia de violación de derechos humanos. Absolutamente incierto. Lo que sí es muy grave es que en las plazas públicas de Colombia coloquen un muñeco o una foto del presidente Nicolás Maduro para que la gente lo insulte, le dispare y le ofrezcan la muerte. Eso es sumamente grave. Eso es un delito internacional. Provocar el magnicidio y la guerra entre dos países, eso sí es un delito. Y el gobierno venezolano debería, es mi planteamiento, debería ir a Naciones Unidas y demandar y denunciar esta situación. Ahora, Ilenia, ahora Ilenia Medina, como internacionalista, y has estado muy de cerca con este tema de Colombo venezolano y estuviste presente por aquella zona, otro punto que me gustaría que nos hablara. Déjame decirte una cosa que es muy importante. Dime. El plan de ellos primero es aprovecharse de esta situación para tratar de garantizar los puntos electorales en la zona fronteriza que se lo disputan Santos y Uribe, así de simple. En segundo lugar, desesperados porque la gallina de huevos de oro, que era Venezuela, se les acabó, así de simple. Tanto el ministro Cristo como el alcalde de Cúcuta son los responsables, los dueños de todos esos, son los que manejan los grupos de pimpineros que... El ministro Cristo, el ministro de Interior. De Interior, exactamente, todo el mundo lo sabe, un secreto a voces. ¿Qué maneja él? ¿Qué maneja él? Toda la red de contrabando de gasolina, lo sabemos, lo sabe Colombia, lo sabe el mundo entero. Y en tercer lugar, el otro punto para ellos importante, no solamente lo electoral, sino el tema económico-financiero, que se les acaba esa manguangua. El tercer punto, que es muy importante, es que toda esa plataforma que ellos tienen paramilitar, que están articulados con Santos, que están articulados con Uribe, nosotros le hemos exigido, y eso es muy importante, por eso la polvoreda, ellos necesitan confundir al mundo. Venezuela es la que viola los derechos humanos, imagínense ustedes, para encubrir lo que Venezuela les ha dicho. Déjense de chistes malos, de obras de teatro de mala calidad, entréguenos la lista de todos los paramilitares que ustedes han desmovilizado, empezando por el segundo, no por el primero. Por el primero ya lo sabemos, ¿quién es? Uribe. Piensen por el segundo. Y en el segundo, díganos cuál es el plan para frenar el paramilitarismo asesino, criminal, que hace secuestro, extorsiona en Colombia y en Venezuela, porque es el plan, desestabilizar a Venezuela a través del paramilitarismo. Se les acabó, van a tener que responder, y de eso no los va a salvar nadie. Y ellos intentan, en UNASUR, ¿por qué les tienen miedo de ir a UNASUR? Porque saben que Venezuela les va a presentar las pruebas, claritas. ¿Qué van a hacer ante eso? Van a tener que reconocerlo como lo reconoció Colombia. La canciller en la binacional, cuando dijo, lo reconoció,
y a las horas la regañó Santos cuando dice, es verdad el paramilitarismo colombiano, el contrabando de extracción, la guerra... Pero la Guardia Nacional, pero Ilenia, la Guardia Nacional Bolivariana está apostada en la frontera. También ambas, entonces si se permite la salida de combustible y otros productos también que se comercializan tan fuertemente allá, también está ahí, no hay funcionarios de la Guardia Nacional involucrados, porque deberían ser los que deberían frenar primeramente eso, la salida de todo eso. En primer lugar, fíjate tú, todas esas medidas se están adoptando y de hecho se han venido adoptando, como tú bien lo sabes. Ahora empiezan a aparecer los productos, evidentemente, el delito nunca es absolutamente de un solo lado, pero que tú tengas todo un ejército que está armado hasta los dientes, que ha mostrado con todos estos asesinatos terribles en Venezuela, de descuartizamiento, o nosotros nos vamos a olvidar de quienes asesinaron a Robert Serra, a esta pobre mujer Ergueta y todas las declaraciones que se han dado. ¿Tú crees que eso qué es? Han venido pervirtiendo al pueblo venezolano. Por supuesto, todos aquellos elementos que nosotros necesitamos fortalecer deben ser fortalecidos. Miles de propuestas ha hecho el PPT desde hace 2 años, pero evidentemente ha venido, es como un mal silencioso que ha venido inoculándose y que ha sido promovido además por la nómina mayor de PDVSA que hace vida en Colombia, hace vida en Miami, y los banqueros que montaron el portal Dollar Today debidamente asociados, se están tomando medidas. Y eso es importante. Que hay sectores infiltrados haciendo daño en algunas instituciones, en la derecha venezolana. Es una realidad, hay que combatirlo. Y fíjate, Ilenia, el presidente Santos ha hablado que estas deportaciones y el derrumbamiento de las casas ha sido, también lo ha comparado con el régimen de Alemania nazi, allá en Ureña, que le ponen D, le ponen R. Rápidamente para que cierres con ese punto, Ilenia. No, es tan ridículo lo que ha dicho, que realmente cuando dice, como dijo el embajador Reyes el embajador de Colombia en la ONU, en la OEA, cuando dice, bueno, y hablando del día D, fíjate tú cuando dijo el día D, pidiendo el día D, es cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, le cayeron todos a Callapa, a los nazis, cuando todo el mundo sabe que incluso los norteamericanos, se sabe después, estuvieron de acuerdo con la Alemania nazi. ¿Qué está diciendo? Nos están amenazando con una guerra. El día D, la D de diplomacia, la D de deportación, la D de droga, porque lo que están defendiendo es un modo de vida fácil, lo que están haciendo los colombianos, nos están amenazando. Gracias. Ilenia, te agradezco mucho la entrevista el día de hoy, gracias, muchísimas gracias. Sí, un abrazo. Un abrazo.